Desde sus inicios, la AMDD se ha centrado en promover junto a cada uno de sus socios las buenas prácticas para hacer cada día comunicaciones y un marketing más responsable. Integramos a los distintos actores de la industria, desde empresas avisadoras, agencias y empresas de servicio de marketing, hasta instituciones académicas que nos permiten potenciar el conocimiento y la formación de todos quienes integramos esta industria y los que pronto la integrarán. Nuestra labor no podría llevarse a cabo sin el apoyo de nuestros comités formados por ejecutivos de las empresas asociadas y o cercanas a la asociación. Actualmente contamos con el Comité de Comunicaciones y Marketing, de Formación y Estudios, de Innovación y Tecnología y de Sostenibilidad. Por supuesto, es difícil llegar lejos sin ayuda. Por eso, tenemos una importante red de partners y alianzas. Contamos con la participación académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y DUOC, así como alianzas estratégicas con iNegocios y Acción Empresas, entre otras. En la actualidad, casi 50 empresas son parte activa de la asociación, dispuestos a hacer de este un espacio de desarrollo, colaboración y trabajo en equipo. Nuestro Código de Ética y Autorregulación y el Consejo son los pilares bajo el que se rige la AMDD y establece normas generales de responsabilidad y ética empresarial, que recoge las mejores prácticas internacionales, contando con la orientación y asistencia de las principales organizaciones gremiales en la materia. Por otro lado, hemos lanzado 10 ediciones del magazine AMDD en los últimos 2 años, que recopilan las mejores entrevistas nacionales e internacionales de expertos en temas de vanguardia de la industria. Hemos desarrollado también estudios de Data Driven con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Customer Trigger, ciclos de webinars, encuentros digitales con socios, patrocinio de eventos y seminarios de autorregulación. Todo lo que esté en nuestras manos para aportar de manera positiva al sector se hará con el entusiasmo y profesionalismo que nos caracteriza, en equipo y buscando ser un agente de cambio en la industria del marketing. Unidos hacemos cambios. Juntos somos AMDD. Hola a todos, muy pero muy bienvenidos a estos martes de marketing. Hoy nuestra última invitada, que es tremenda invitada. Quiero presentarles vamos a partir por mi nombre, Sergio Gajardo, miembro del Comité de Innovación y Tecnología de la Asociación de Marketing Directo Digital, y quiero hacer una presentación especial a una tremenda invitada, Ana Antico, arquitecta, docente, emprendedora, y vamos a tratar un tema tremendamente importante, ya que la pandemia nos ha hecho trabajar desde la casa, acomodar lugares, y vamos a hablar sobre la neuroarquitectura para los espacios de trabajo. Así que nada, pues, bienvenida Ana Antico, arquitecta. Muchas gracias. Muchas Oye, gracias. Ana, un gusto en poder, yo no nos conocíamos, había escuchado mucho de ti, había escuchado tremendas palabras de lo profesional y lo motivadora que eres, así que feliz de poder conversar contigo el día de hoy. Nada, pues Ana, darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando, y los que quieran dejar algún comentario los vamos a responder al final de la presentación. Perfecto. Voy a compartir entonces la presentación desde el inicio. Ahí la estoy compartiendo, ¿la ven? Ay, ¿aló? Se ve perfecto. Ok, vamos de nuevo, desde el principio. Ya, entonces voy a partir, como contaban, soy arquitecta de la Universidad de Buenos Aires y luego convalidé mi título aquí en la Universidad de Chile. Luego hice un postítulo en arquitectura interior también de la Universidad de Chile y finalmente me especialicé en neuroarquitectura aplicada a los espacios interiores en la Universidad del Desarrollo, también en Chile, y soy fundadora de Antico Estudio, que es un estudio de interiorismo donde nos enfocamos en crear espacios cálidos, acogedores y espacios que tengan un, digamos, trasfondo que generen emociones positivas, más que nada que sean lindos o últimas tendencias, sino que tengan este impacto. Entonces nos enfocamos mucho en la neuroarquitectura. Ahora les voy a contar por qué y qué es. Así que para los que no saben, la neuroarquitectura es una palabra un poco extraña, en realidad se debería decir neurociencia aplicada a la arquitectura.
Y la neuroarquitectura trabaja así en conjunto con la neurociencia y busca entender cómo el espacio que habitamos influye en nuestro bienestar, influye en nuestra salud física y en nuestra salud mental también, y se basa en la neuroplasticidad que tiene el cerebro, es una química cerebral que nosotros producimos, y entonces el espacio que nosotros habitamos puede modificar esta química, entonces puede modificar nuestras emociones, nuestra conducta, es decir, qué es lo que hacemos y cómo nos sentimos. Entonces, les doy un chiquitito ejemplo. Por ejemplo, si nuestros ambientes son más cálidos y acogedores, nuestro cerebro genera más oxitocina y serotonina, que son las llamadas hormonas de la felicidad, y estas hormonas están también relacionadas con la relajación y con el disfrute. Así que muy importante eso. ¿Dónde surgió la neuroarquitectura o cuándo surgió? Es una disciplina relativamente nueva. Esto surgió en los años 50 en San Diego. Acá les puse una fotito del Instituto Salk, que ahí nació, con Jonas Salk. Él en los años 50 aproximadamente era un científico, estaba buscando la cura de la vacuna de la poliomielitis. Esa enfermedad en ese entonces no tenía cura. Él estaba desarrollando una vacuna y dijo, bueno, pucha, no puedo encontrar esta cura. Él estaba en Estados Unidos y dijo, necesito irme de aquí y poner mi cerebro un poco, no sé, como en relajación o abrir mis pensamientos porque no estoy logrando descubrir esta cura. Y se fue a Italia, al convento de Asís. Y en este convento él se relacionó súper bien con lo que es la iluminación, los espacios más abiertos, y bueno, descubrió la cura de la vacuna y descubrió cómo fabricarla en serie. Y volvió a Estados Unidos y le dijo a su amigo, el arquitecto Louis Kahn, que era su íntimo amigo, que él había llegado convencido de que lo que le modificó su comportamiento era el espacio que él habitaba. Entonces le dijo, tenemos que desarrollar algo así. Y ahí crearon la primera Academia de Neuroarquitectura, que es el primer ejemplo de neuroarquitectura viviente en San Diego, y ya ahí fueron desarrollando distintas investigaciones, y para el año 2003 se fundó el ANFA, que es una de las primeras academias especializadas en esto. Luego tenemos otra en México, otra en Brasil, y en el año 2019 salió una hace muy poquito acá en Chile, que es el NAD, el Instituto de Neuroarquitectura y Diseño, que lo fundó Pablo Redondo, que es mi mentor, que él también es arquitecto especializado en neuroarquitectura. Y allá por los años 1990 también se descubrió un poco la neurogénesis, que la neurogénesis es una palabra un poco extraña, pero para explicárselas en palabras fáciles, es como las conexiones que se realizan en las neuronas, y se descubrió que esto no solamente se desarrollaba en la niñez, sino que uno podría seguir produciendo esto, que tiene beneficios para, por ejemplo, no sé, la memoria, la creatividad, etcétera. Está muy relacionado también con el espacio en el que habitamos. Así que todos estos descubrimientos, que ahora les voy a ir contando cuáles son y cómo aplicarlos, son súper nuevos y son muy impactantes. Esto se basa un poquito en la historia de la evolución de la humanidad. Nosotros como seres humanos, esto tenemos una larga historia de miles y miles de millones de años, ¿sí? Hace más de 200.000 años, millones de años, éramos como una especie de monos, ahí fuimos evolucionando, pero siempre vivimos en contacto con la naturaleza. ¿Qué pasa? La historia de las ciudades, empezamos a construir edificios y a intervenir de una forma más industrializada los espacios que habitamos, es a partir de la revolución industrial en el año 1850. Entonces ahí empezaron a pasar ciertos factores, como que se empezaron a descubrir nuevas enfermedades, y bueno, se descubrió o se analizó que nosotros pasamos un 90% de nuestro tiempo encerrados en algún recinto, ya sea mall, casa, oficina, etc. Estamos encerrados, no estamos como pululando en las cavernas como estábamos antiguamente. De hecho, hay una publicidad ahora que lanzaron que se llama The Indoor Generation, o sea, somos la generación indoor. Y bueno, se empezó a descubrir y a analizar por qué hay enfermedades nuevas, y esto está muy relacionado, como les decía, con nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que fabrica nuestro cerebro?
Nuestra neuroquímica de la felicidad, podríamos decir que se basa en estas 4 hormonas que les puse, que son las más conocidas, la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina. Son las mejores hormonas. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Nosotros con la arquitectura podemos potenciar estas hormonas. Les voy a contar cómo, estas sustancias químicas así felices. Generalmente, bueno, se pueden obtener de otra manera. Por ejemplo, ustedes saben que la oxitocina se genera mucho haciendo deporte también. También la dopamina se libera cada vez que uno espera una recompensa. La serotonina, por ejemplo, también se puede obtener con las relaciones sociales, cuando uno es como bien visto, reconocido y cuando se relaciona con otras personas. Cuando afirmamos nuestra posición en la sociedad y cuando nuestros ambientes son cálidos y acogedores también. Y hay otras hormonas que no son las hormonas de la felicidad, que serían, por ejemplo, el cortisol, que ustedes las deben haber escuchado nombrar, que es la hormona del estrés, es la que todos tenemos ahora y que está como cada vez más en su vida, y la cual nos hemos acostumbrado a vivir en estrés por el modelo de vida que nosotros tenemos, la inmediatez en la que estamos viviendo, todo que queremos ya ahora, todo rápido, WhatsApp, mail, estamos viviendo en una era como de más estrés. Entonces vamos a ver cómo usar, digamos, estas cosas para tener menos cortisol y más hormonas de la felicidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una década, digamos, en una era que es más bien del wellness. El wellness ha ido tomando mucha fuerza y porque está de moda el bienestar, es como un movimiento social, es una tendencia que nosotros estamos experimentando ahora no solamente en las casas, sino en todo lo que hacemos, en nuestro estilo de vida, incluso nuestra alimentación está como mucho el wellness de moda, ¿no? Y esto es como una respuesta un poco, siempre que hay una tendencia y una contratendencia, lo que nos pasó un poco a nosotros a lo largo de estos últimos años fue el estilo de vida que estamos teniendo, que en los años 90 nos preocupábamos mucho por lo que es toda la productividad, los 90 por el individualismo, y se denominó en el 2011 más o menos las décadas o la era de la felicidad, porque se empezó a estudiar más lo que es la felicidad. De hecho, en ese año, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, encargó un estudio que se llama el estudio de la felicidad, quienes son los rankings de los países más felices del mundo, al Happiness Research Institute, que ahora les voy a contar qué es. Y esto es todo, digamos, una respuesta al ritmo de vida, como les contaba, que estamos viviendo, que puede afectar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa? Viene la ONU, le pide a este Happiness Research Institute, que está en los países nórdicos, que haga este estudio, y se descubrió que hay países más felices que otros, sobre todo los top 10, los que están siempre ahí ganadores, son los nórdicos, Suecia, Noruega y Dinamarca. Y bueno, ellos están también, digamos, con una decoración o un interiorismo que está muy enfocado en esto, de que todo sea como más neutro, cálido, acogedor, porque también están, digamos, más enfocados en proyectar estas emociones de serenidad y de calma. ¿Y qué pasó? Esto, bueno, siguió avanzando todos estos estudios y se descubrió que el 84% de las personas, antes era el 73% nomás, y ahora es el 84% de las personas que son felices en su casa, son felices en la vida también. Entonces, qué importante para nosotros los arquitectos o interioristas, que digamos, cómo potenciar esto, ya sea en nuestras casas o en nuestros ambientes de trabajo, las oficinas. Nosotros como en país Chile, para que ustedes sepan, en el ranking estamos ocupando el puesto 44 este año, porque todos los años se va renovando el estudio, desde el 2011 hasta el 2022 que estamos, y en el 2022 estamos en el puesto 44. Así que ahí estamos, hay cosas por mejorar todavía. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo influye el espacio? Ustedes estarán preguntando, pero ¿cómo influye el espacio que habitamos en nuestro bienestar? Bueno, se descubrió en todos estos estudios avalados por la neurociencia que nosotros estamos teniendo muchas enfermedades que antes no teníamos. Que acá les pongo algunas: ansiedad, trastorno de estrés, depresión, bipolaridad, presión alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión, problemas en la piel, de todo.
¿Y por qué estamos teniendo todas estas enfermedades que por ahí antes no había tanto? Es por el estrés. Y generalmente cuando uno lo diagnostican con alguna de estas cuestiones, le dicen, sí, o sea, tiene esto porque tiene esto, pero en realidad la base de todo es el estrés. El estrés hace que tengas más ansiedad, el estrés hace que tengas más depresión o más incluso presión arterial alta, incluso más azúcar en sangre, por eso diabetes. El estrés, que es la hormona del cortisol, es la que aumenta, es la que nos genera todo esto. Y el estrés en realidad no es que sea una hormona mala, es una hormona que hay que, digamos, tratar de regularla, y el estrés tenemos el estrés agudo y el estrés crónico. El agudo es cuando el estrés, o sea, el cortisol sube y después baja, sube y baja. Y ahí uno lo va manejando. Pero ¿qué es lo que pasa? Después tenemos el estrés crónico, que es cuando la hormona del cortisol ya no baja, o sea, se quedó ahí a tope y se quedó muy alta, y se produce lo que se llama ahora el burnout, que es la quinta pandemia que estamos viviendo, que sobre todo en las oficinas se está viviendo muchas licencias, que se piden muchas licencias médicas por estrés, etcétera, y se empezó a descubrir qué es esto, que es el burnout, es como estar quemado, es como estar ya sobrepasado con el estrés muy, muy, muy alto. Entonces, es una enfermedad silenciosa, pero cada vez hay más licencias, por eso le dicen la quinta pandemia. Y esto nos puede alterar incluso la capacidad de pensar, en la capacidad de trabajar, en nuestra creatividad, en todos nuestros talentos, en nuestra concentración, no solamente porque sí. Entonces, ahí en la ANFA, en Estados Unidos, en la Academia de Neurociencia, hay una tremenda responsabilidad ahora por construir espacios que sean más saludables, que sí estén pensados y construidos para hacernos sentir bien. No solamente porque, no sé, por un presupuesto o porque antes era solamente la forma o la función o las últimas tendencias, sino que ahora todo más bien está enfocado en potenciar nuestra creatividad, nuestra capacidad de mantener la atención, la concentración y disminuir estos niveles de cortisol. ¿Y cómo se mide esto? Ustedes me estarán preguntando, bueno, esto es como el mano santa. No, bueno, esto está avalado por la neurociencia y hay varias maneras de medirlo. Acá les puse 5 maneras de medirlo que se están usando mucho ahora. Uno, que son los lentes de seguimiento ocular, que nos analizan a nosotros, los seres humanos, cuando entramos a un recinto, hacia dónde estamos mirando, o por qué miramos, o por qué nos enfocamos más atención en algunas cosas que otras. 2, la codificación facial, que esa es la más reconocida, que son las caras que nosotros ponemos, o sea, caras de enfado, desprecio, miedo, que son esas caras nosotros ponemos inconscientemente cuando entramos a algún recinto y nos hace sentir bien o nos desagrada y nos hace sentir mal. También se mide con estas pulseritas, que es el número 3, que son súper, digamos, también fáciles de usar, uno se las pone y te van midiendo las glándulas endocrinas. Entonces, esto se regula por la piel y uno puede medir que si le sube el cortisol, si no, y todas estas emociones que uno va sintiendo, y nos da información de nuestros procesos fisiológicos con esta pulserita. Y después tenemos una cuarta y una quinta. La cuarta ya es más sofisticada, que es el electroencefalograma, que a uno lo llenan de cables, todo ahí como la fotito que les puse, y le van midiendo nuestra actividad cerebral, pero esto tiene muchísima información de nuestro cerebro, que después los neurocientíficos pueden develar y decodificar, como estados de alerta, estados de relajación, o qué es lo que nos pasa, estados de más somnolencia, o estados de más procesos cognitivos, y el 5, que es la realidad virtual, que es parecido al 1, son como unos lentes, pero yo les digo que es como el metaverso, porque en el 1 uno ve, o sea, efectivamente la realidad, pero en el 5 uno no ve, o sea, uno le ponen como un 3D, uno se mete en esa realidad virtual y uno va sacando datos también con el seguimiento ocular del entorno virtual. Entonces ahí se puede hacer toda una medición de la captura de la atención, de nuestros ojos, etc. Y uno le pueden ir mostrando distintos espacios, y ahí se van sacando estas conclusiones que les voy a contar, ¿no? Entonces ustedes se siguen preguntando cómo influye el espacio que habitamos en nuestro bienestar.
Bueno, esto es un claro ejemplo de lo que no habría que hacer, tipo call center. Tipo call center ahí todos apiñatados unos con otros, porque está descubierto que nos sube mucho la hormona del estrés. Entonces, para que ustedes entiendan un poco de neurociencia, que la verdad que es algo como un lenguaje más difícil, se los clasifiqué en los sentidos, porque es toda una experiencia, no solamente la vista, sino el olfato, el oído, el tacto, y ustedes van a ir como entendiendo cómo trabajar estas cosas para potenciar nuestros talentos. Entonces, con respecto a la vista, ¿qué podemos hacer en un espacio con respecto a la vista, por ejemplo? Lo primero que podemos hacer es mantener todo ordenado, eso es básico, ustedes ya habrán visto Marie Kondo, porque el caos visual genera caos mental. Y existe algo en nuestro cerebro que se llama la neurona espejo. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de la neurona espejo, pero es una neurona que está muy relacionada con la empatía, con el sistema simpático de nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve una película y el personaje está llorando, uno llora a veces, y uno dice, ¿por qué estoy llorando si no me pasó nada a mí? Sobre todo las mujeres que vemos películas y lloramos, por ejemplo. Es que se activó en nosotros la neurona espejo y nos trajo hacia nosotros esa sensación, por más que no la estemos viviendo. Entonces, ¿cómo se aplica esto a la arquitectura? Podemos decorar o hacer interiorismo en nuestras oficinas o en nuestras casas, con cosas que sí nos traigan buenos recuerdos, que sí nos agraden y que se active en nosotros esta neurona encargada de que nos sentamos mejor, como si estuviéramos en ese lugar, o actuemos como, por ejemplo, una frase positiva y nosotros vamos a actuar como nos está diciendo la frase positiva. O una foto de un paisaje, entonces nos vamos a sentir como si estuviéramos en ese paisaje. Por ejemplo, un cuadro que sea, por ejemplo, por más que sea el cuadro, no sé, últimas tendencias, o que sea el Guernica de Picasso, tal vez no tiene mucho significado para la neuroarquitectura, porque el Guernica es un cuadro muy potente y asociado a una guerra. Entonces uno inconscientemente va a traer como esas cosas a su organismo y va a estar haciendo aumentar esa hormona del cortisol. 2, el color. El color es muy importante. Ustedes como personas que trabajan en marketing, deben saber también que se usa mucho el color en cosas de diseño, en estrategias de marketing, y en la arquitectura nosotros también lo utilizamos, las psicologías del color. Por ejemplo, el rojo es un color que te abre el apetito, por eso se usa mucho en los restaurantes, en los lugares de comida rápida, porque la gente quiere que uno coma, y se vaya rápido. Es un color un poco intenso, pero podemos usar colores como el verde o el azul, que sí están más asociados a lo que es la naturaleza, y reducen el ritmo cardíaco. Y cuando uno dice voy a pintar de blanco por ahí, que es como lo típico, como que se vea más luminoso o más amplio, ojo con el blanco, porque el blanco es un color un poco frío, está dentro de los colores de la paleta frío, y pudiera parecer que estamos en una clínica o en un hospital. Entonces siempre pintar de un color beige, que es como una mezcla de gris con beige. Así que siempre se recomienda usar colores cálidos, neutros y que estén asociados con la naturaleza. Al final de todo esto ustedes van a ver que es muy loco, pero nosotros, el ser humano, estamos muy como asociados a la naturaleza. También podemos utilizar tonos tierra, gris y algunos beige, etc. Estos colores hacen que uno descanse. Y en cambio los colores que son muy oscuros, por ejemplo, está estudiado que bajan los niveles de comunicación entre los compañeros de trabajo. Por ejemplo, uno no se comunica mucho con el que está al lado. La luz, ¿qué podemos hacer con la luz? La luz también es súper importante porque la luz, bueno, tenemos dos tipos de iluminación, uno que es la natural y otro que es la artificial. La luz, la más importante obviamente es la natural, no todas las oficinas tienen luz natural, pero bueno, si pudiéramos tenerla es ideal porque uno capta lo que es la vitamina D, y la vitamina D lo que hace es disminuir los niveles de tristeza y también de depresión, y da mucha más energía. También usar cortinas de colores claros, y si uno no tiene buena iluminación natural, puede usar iluminación artificial, pero es importante que sea una luz cálida o neutra. La luz cálida es entre 2700 a 3000 grados Kelvin y la neutra entre 3000 a 4000. ¿Qué pasa? También está la luz fría o la luz azul, que es la luz entre 4000 a 5000 grados Kelvin,
Y esta luz se ha estudiado mucho, que está muy relacionada con lo que es el ritmo, nosotros estamos muy relacionados con lo que es el ritmo circadiano, y la luz azul te retrasa la salida de la melatonina. Entonces, ¿qué pasaba? Diabólicamente, antiguamente, se usaba mucha luz azul en todas las oficinas, porque uno quería que uno trabaje como un hámster, una ratita, cuanto más trabaje mejor, y se empezó a estudiar porque uno después se iba a la casa, no se podía dormir, y también eso es lo que contienen las pantallas, los celulares, los televisores, mucha luz azul. Se usa, por ejemplo, en la NASA, en los astronautas, para que permanezcan mucho más tiempo despiertos, pero bueno, no la podemos utilizar de una manera en la oficina en la que nosotros estemos todo el día pegados, porque no va a estar relacionado con nuestro ritmo circadiano y va a hacer que aumente el cortisol. Y cuando se altera el ritmo circadiano o el reloj biológico que nosotros llevamos adentro, pueden aparecer todas estas enfermedades, como estados de ánimo irregulares, estrés, depresión, y eso conduce al cáncer, por ejemplo, trastornos del sueño, disminución de la productividad, o sea, uno cuando no duerme bien, no produce bien, y eso también puede aumentar lo que es la diabetes, la obesidad, el trastorno, el SAD o enfermedades cardiovasculares. Entonces la luz es súper importante, que nosotros usemos entre luz cálida a luz neutra, y la luz fría con mucha moderación. Por ejemplo, al mediodía ahora se usa la luz dinámica, que va cambiando con distintas temperaturas. A la mañana es de un color, a la tarde puede ser un poquito más, al mediodía puede ser un poquito más azulada, pero después tiene que ser cálida de nuevo. Y también tiene que haber una buena iluminación, porque si la iluminación es deficiente, también nos puede traer mucho dolor de cabeza, y esto no ayuda al cerebro y uno tiene que esforzarse mucho más, y eso baja la productividad, y nosotros queremos que la oficina aumente la productividad. Entonces, también está estudiado que la luz facilita el aprendizaje, sobre todo en los colegios de los niños, y aumenta la productividad cuando uno está, por ejemplo, en un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Como les contaba, aparte de sincronizar, de que estamos súper sincronizados con este ritmo circadiano, ¿no? Y acá les puse algunos ejemplos de la temperatura de la luz, cálida, fría, neutra. Es importante que la luz sea también como un poco tamizada, no que sea como igual en todos los sectores, sino que sea más relacionada con la naturaleza. Nosotros en un bosque, por ejemplo, la intensidad de la luz va aumentando y disminuyendo, no es siempre igual en todos lados. Acá les puse algunos ejemplos de qué es lo que pasa con estos tipos de luz: estados emocionales, estados biológicos, como que estamos en más estados de alerta o concentración. Y bueno, también les quería hablar un poco de los beneficios de lo que son la naturaleza o los baños de bosque. Acá les puse un ejemplo de un bosque. Se está usando mucho en Japón, que Japón es uno de los países con tasas de suicidio más altas. Se descubrió mucho cortisol, mucho estrés, y la gente se empezó a ir a internar en los bosques, y la hormona del cortisol se redujo en un 50%, y al segundo día en un 70%. ¿Y por qué? En realidad, ¿por qué? Bueno, se descubrió que los bosques tienen una sustancia que se llama fitoncida, y esta sustancia es una sustancia volátil que anda por ahí, que la desprenden los árboles, que está muy relacionada con nuestro organismo y que nos aumentan algo que se llama las células NK. No sé si han escuchado hablar de las células NK, que en inglés se llama Natural Killer, que son las células buenas, que son las células que son un tipo de glóbulo blanco que nos hace aumentar el sistema inmunológico, o sea que nosotros nos enfermemos menos, y que nos hace bajar también el cortisol, y que nos hace también luchar con todas las infecciones. O sea que es más efectiva, dicen la fitoncida, que los antidepresivos, para potenciar el buen humor también, y todo lo que es asegurar un bienestar emocional, sobre todo en pacientes que podemos, hoy se está hablando mucho de trastornos mentales, etc. Y qué importante esto de las fitoncidas, tanto estos japoneses que son muy, muy tecnológicos, la están como sacando y la están inyectando dentro de las oficinas como en unos aparatos así, muy tecnológicos. Pero bueno, lo ideal es hacer baño de bosque. Acá en Chile se está usando que la CONAF
que lleva a hacer unos baños de bosque, por ejemplo, al Cajón del Maipo. También se está usando acá en Chile. ¿Y qué otra cosa podemos utilizar en nuestros diseños de los espacios? ¿Qué son los fractales? Que ustedes me van a decir, ¿qué es esta palabra? Me estás hablando en chino, los fractales. Son unos patrones que están derivados de la naturaleza. Y, digamos, son como repeticiones, que uno puede encontrar ciertas cosas. Acá les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la planta del helecho, que crece de una forma y de otra forma, y si uno la junta, es como un todo. Por ejemplo, las ramas del árbol se ramifican y esos patrones se van como repitiendo. El brócoli, por ejemplo, también es la nieve, los copos de nieve también son fractales. Algunos pájaros cuando aterrizan en el pasto o en la arena van dejando estas huellas y van y vienen y después se generan estos fractales. El nautilus, las nubes, nosotros como seres humanos tenemos fractales, por ejemplo, nuestras venas, nuestras arterias se ramifican en formas de fractales. Y hay muchos ejemplos de fractales. Pero ¿qué pasa con el cerebro? Al cerebro, nosotros, cuando vemos un fractal inconscientemente, no lo sabemos, pero es mucho más fácil de reconocer y de procesar. Nosotros respondemos muy positivamente a los fractales porque están en nuestro ADN, están en nuestras neuronas, en nuestros vasos sanguíneos, como les decía. Y esto genera un enlace cognitivo que nos provoca estímulos que gatillan estos estados de confort, que gatillan confianza, que gatillan concentración, que gatillan serenidad, y muestran, por ejemplo, los experimentos que las personas que ven estos fractales reducen hasta un 60% los niveles de cortisol. Son muy inspiradores y reflejan, digamos, inspiran mucho a vivir mejor y a trabajar mejor. Y como les decía antes, ¿qué pasa cuando bajan los niveles de cortisol? Automáticamente mejora nuestra salud física. Entonces, ¿qué se está usando? Por ejemplo, acá les puse un ejemplo de una marca de alfombras que se llama Mohawk, que descubrió estos patrones y los estudia. Por ejemplo, el aterrizaje del pájaro lo diseñaron en esta alfombra que tiene como esos puntitos y diseñaron esta alfombra con esos patrones, y esas alfombras, por ejemplo, además de ser acústicas, también están asociadas a los fractales. Por ejemplo, uno lo podría usar en un empavonado de unos vidrios también, en vez de poner estos típicos, no sé, puntitos o, no sé, sala 1, sala 2, sala 3. Uno podría poner un empavonado como con estos patrones y automáticamente uno va a experimentar esta mejora. Pero bueno, en cambio, si uno no maneja bien estas cosas y uno no sabe, podría afectar muy negativamente lo que es la cognición de las personas y la salud. Y puede disminuir, como les decía antes, la productividad si estamos rodeados de formas poco naturales y no sé, de mucha tecnología, muchas pantallas, bueno, lo que nos pasa ahora. Otra cosa que podemos usar son formas curvas, porque las formas curvas está demostrado que disminuyen nuestra sensación de vulnerabilidad y nos dan muchas ganas de permanecer en el espacio. En cambio, las formas que son muy puntiagudas o formas angulosas o formas muy cuadradas, esas puntas nos asemejan a nosotros como puntas de flecha y generan como un estado de alerta a nosotros, como que uno lo percibe como una amenaza y uno quiere salir arrancando del lugar. Y no queremos que los trabajadores salgan arrancando de las oficinas, sino que permanezcan. Entonces, se están empezando a usar formas mucho más curvas, que generan esta sensación de felicidad, que están muy asociadas al vientre materno, cuando uno estaba en el vientre materno, y no tanto anguloso, porque eso genera mucha hostilidad, como les decía, y mucha amenaza. Todo esto es con respecto a lo que uno ve. Con respecto a lo que uno huele, ¿qué es lo que pasa? El olor, la verdad que uno mucho no lo utiliza en las oficinas, pero es algo bueno, nosotros lo podemos, digamos, utilizar de distintas maneras, porque el olfato es 10.000 veces más potente que el resto de los sentidos, o sea, 10.000 veces más potente que la vista, que el tacto, que todo, porque está muy relacionado con el sistema límbico. Bueno, ustedes en marketing trabajarán mucho con lo que es el sistema límbico, como es el impulsivo, el de las emociones, el de sí, comprar ahora por ahí. Pero bueno, esto es muy instintivo y viaja por nuestra espina dorsal y es muy automático, llega a nuestro cerebro. No es la parte racional, sino como les decía, la parte más emocional. Entonces,
Está demostrado que los aromas cítricos, por ejemplo, son antidepresivos. El aroma a lavanda disminuye el ritmo cardíaco y también uno puede dormir mejor. Bueno, eso más para la casa que la oficina, lo de la lavanda. Pero los cítricos también pasa eso. Y hay uno que es muy, como le podría decir, medio macabro, pero que se usa mucho en marketing para activar la compra, que es el olor a pan. El olor a pan se pone como en todos lados donde uno quiere que compre, compre, compre. Está demostrado que el olor a pan uno le genera ese impulso de comprar. Pero bueno, como estamos hablando de la oficina, no de un retail, queremos utilizar cosas que nos ayuden a sentirnos mejor, así que nos iríamos como por los cítricos, que los cítricos, digamos, tienen ese beneficio. Y a veces uno no puede aplicar aromas en las oficinas, pero también puede poner imágenes. Por ejemplo, la imagen de la lavanda nos va a hacer producir lo mismo que este efecto de la lavanda, por lo que les comentaba anteriormente de la neurona espejo. Incluso uno cuando ve, por ejemplo, una imagen de un limón, es súper loco, pero se activan las glándulas salivales. Por más que uno no esté comiendo el limón, pero eso pasa con la neurona espejo, por ejemplo. Entonces lo podemos como utilizar como forma de imágenes también. ¿Qué pasa con el oído? Ahí, el oído también es muy importante porque va a hacer que uno se sienta más o menos confortable. Hay sonidos que están percibidos por el oído y hay cosas que son imperceptibles, o sea, que están en otra frecuencia. Por ejemplo, las ondas de radio, otras cosas que nosotros no las escuchamos, pero sabemos que están ahí. O sea, el ser humano escucha entre 20 y 20.000 Hz y en una intensidad de 0 a 120 decibeles, después ya es perjudicial para la salud. Y bueno, hay que distinguir un poco entre lo que es el sonido y el ruido, ¿no? O sea, el ruido es algo que ya no nos afecta a la salud. O sea, el ruido es algo que en la oficina, por ejemplo, es una de las causas más importantes de distracción, sobre todo ahora que hay tantos casos de trastorno de déficit atencional y que todo el mundo se medica para eso, pero bueno, las personas que tienen eso, por ejemplo, es peor el ruido porque uno se distrae más. Disminuye la eficiencia, por ejemplo, y también aumenta el estrés y la insatisfacción laboral. El estrés puede, obviamente, liberar lo que es el cortisol y, según la Organización Mundial de la Salud, el ruido es el segundo mayor causante de enfermedades a nivel mundial. Y uno no lo sabe. Pero bueno, acuérdense que todo esto nos va a traer después otras enfermedades, entonces una buena acústica es súper importante porque disminuye hasta un 27% los niveles de estrés. Incluso ahora se está trabajando con ondas en otras frecuencias que no percibimos, que también tienen otros beneficios. Pero bueno, también la música, o sea, hay estudios que dicen que la música nos impulsa a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, hay un estudio ahora que es más a nivel consumidor o de retail, que hicieron en un establecimiento que vendían vino, por ejemplo, y les ponían música francesa y compraban más vino francés. Les ponían música alemana y compraban más vino alemán. Es muy, muy impresionante. Y bueno, es importante trabajar con todos estos elementos que cada vez hay más para disminuir lo que es el ruido. Con respecto al tacto, es muy importante que nosotros usemos materiales que estén relacionados con la naturaleza. A veces uno no quiere usar mucha madera en las oficinas, pero la verdad que sí deberíamos. Se usa más en las casas. Pero está demostrado, por ejemplo, en hogares de ancianos han hecho experimentos donde se dejan mesas de madera en las áreas de comedores de diario comunitarias y los viejitos van y interactúan mucho más, se quedan haciendo sobremesa, que cuando les ponen mesas de metal o de vidrio en los comedores de diario, no interactúan nada y se van rápidamente a sus piezas. O sea, lo que tiene la madera al tacto es esa sensación de confort, de permanencia, de ganas de estar en el espacio y de sentirse mejor, y no, como les decía antes, de querer salir arrancando. Además tiene muchos otros beneficios la madera, como almacenaje de ozono, mejora la calidad del ambiente, modera la humedad, la temperatura, mejora el estado emocional, reduce la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los niveles de estrés, es impactante, y además es un material, obviamente que si está, digamos, se utiliza madera que esté de bosques reforestados, es ideal. Todo esto es muy beneficioso para los espacios de trabajo.
como les contaba antes, lo de las formas curvas, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un escritorio con forma curva también, escritorio de madera. Y qué es lo que estamos viendo ahora, son muchas plantas también, hay una fotito con plantas. Entonces me van a preguntar qué pasa con las plantas y qué pasa con la biofilia. La biofilia, para todos los que no saben, no es solo plantas. Bio viene de vida y filia viene de amor. O sea, es amor a todos los seres vivientes. O sea, no solo las plantas, sino que los seres vivientes son también los animales, también los seres vivos en general. Entonces, este es un ejemplo de una oficina que les puse atrás, que es la oficina de las 3 esferas de Amazon, en Seattle, en Estados Unidos. Y tiene hasta un nidito, no sé si lo ven ahí que hay 2 personitas sentadas, es como un nido de pájaro. Tiene mucha madera, tiene muchas formas orgánicas, tiene muchas plantas, y está demostrado que el diseño biofílico tiene un 15% de aumento del bienestar en los trabajadores, mejora un 15% la creatividad y también obviamente son más productivos los empleados. Se trata de traer la naturaleza, como les decía, al espacio, no solo las plantas, y esta es una tendencia que ha mejorado mucho el estado emocional de las personas, e intelectual, porque se generan estos enlaces cognitivos, como les decía antes, que se está estudiando que hay nuevas conexiones de neuronas, no solamente como que esto era en la infancia, sino que ahora se está descubriendo que la neurogénesis sigue en los adultos. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Cuando tenemos mayor neurogénesis, podemos tener mejores ideas, podemos tener más memoria, podemos trabajar mejor y ser más productivos, mejores campañas de marketing. Así que, bueno, claramente seguimos muy relacionados con la naturaleza nosotros. ¿Qué pasa? Somos seres cíclicos. Entonces, al nosotros ser seres cíclicos, necesitamos tener cosas cíclicas en nuestra vida, en nuestro alcance, en nuestra vista, por ejemplo. Usar materiales que cambien con el tiempo. Por ejemplo, el cobre es un material que va cambiando, con el tiempo se va poniendo más verde, y eso nos da la idea de la noción del paso del tiempo. Los materiales artificiales se están dejando de usar porque no tienen esa noción de los ciclos. Las plantas también nos hacen ver los ciclos, como que tienen hojas, tienen flores, después no tienen hojas, y eso está muy asociado a los cíclicos. Y eso mejora el estado de ánimo general. ¿Qué más podemos usar? Bueno, el agua también está muy, muy asociada a lo que es los enlaces, el fuego. Bueno, no vamos a usar mucho fuego en la oficina, pero también es un elemento importante porque nos da esa conexión. La palabra hogar viene de hoguera, que es gente alrededor de una fogata compartiendo alimento y calentándose. Todo eso nos genera toda esa conexión de confort. Y bueno, todo lo que es las plantas son muy importantes porque reducen también las plantas un 37% los niveles de ansiedad, o sea, esto es súper bueno, un 37% los niveles de ansiedad, y limpian el aire. Las plantas limpian el ozono. Por ejemplo, el ozono es un contaminante que producen los computadores, los equipos de impresora, que nosotros no sabemos, y ese contaminante lo limpian las plantas. Hay plantas que son purificadoras del aire y están certificadas por la NASA. Por ejemplo, la sansevieria o lengua de suegra está certificada y hay muchas más. La hiedra también, etc. También dicen que las plantas, hay estudios que demuestran que puede hacerte más feliz, más creativo, más productivo. Y también dicen que en Inglaterra hay un estudio que dice que hasta en un 47% aumenta el bienestar. Así que esta es nuestra oficina, la que les puse acá en un ejemplo, donde estoy sentada ahora, pero mirando para el otro lado. Nosotros tenemos muchas plantas, tenemos mesones de madera, por ejemplo, tenemos frases positivas que están por ahí, que activan la neurona espejo, y también tenemos un poco de vista hacia el exterior. ¿Sí? Uno puede tener iluminación natural y mirar hacia el exterior, porque está demostrado que el músculo de la visión es como todos los músculos, cuando uno los trabaja, medio como que se atrofian, que uno no va al gimnasio y después no puede ni caminar, pero la vista, por ejemplo, necesita enfocar y desenfocar. ¿Y qué pasó? En pandemia hubo muchos más casos de miopía, y los oftalmólogos estaban preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque la gente no salía a la calle, entonces estaba mirando una muralla a cierta distancia, no
miraba como más al fondo, no miraba más en profundidad, no acercaba, no hacía ese ejercicio de cerca, lejos, cerca, lejos. Entonces eso es malo para la visión y también hace que te duela más la cabeza porque estás todo el tiempo enfocando en una pantalla, y mirar hacia el verde o mirar hacia el exterior tiene esos beneficios también de que le va a hacer mejor la visión. Algunas cosas más para ir cerrando. Por ejemplo, los techos altos también son muy importantes. Cuando uno quiere hacer actividades creativas, está demostrado que uno, digamos, estimula mucho más lo que es la creatividad, y cuando uno necesita concentrarse en otras actividades como que sean más de finanzas o de números, necesita cielos más bajos porque ahí uno puede concentrarse mejor. Por ejemplo, los espacios abiertos, que ahora se usa mucho el Open Concept, facilita mucho lo que es la sinergia y la colaboración entre los participantes, pero también hay algo del sentido de pertenencia, como que todos necesitan igual como apropiarse o identificar ciertos espacios, según el psicólogo Maslow, que es un desafío también ahora, el sistema híbrido, como tengo un espacio, no tengo un espacio, pero necesito pertenecer también. Y necesitamos, digamos, mantener toda esta energía y toda esta productividad. Como les decía, la luz natural y la luz cálida muy importante. También hay estudios en hospitales, por ejemplo, que los pacientes que tienen iluminación natural se curan más rápidos y necesitan menos analgésicos. Así que bueno, acá les doy unos últimos ejemplos. Por ejemplo, este es el Parlamento de Miralles, que es un arquitecto famoso en Escocia. ¿Y qué hicieron acá? No sé si ustedes han visto otros parlamentos, pero se usa mucho tener la forma como espacios asientos muy acolchados, todo muy cómodo. Y lo que hicieron acá, un ejemplo de la neuroarquitectura, pero aplicado a la inversa, hicieron para que los diputados y los senadores voten rápido y no se duerman en sus butacas. Enrique Miralles diseñó estas puntas de flecha que parecen como que se le van a caer unas espadas en la cabeza de los senadores y los diputados, pero en realidad son como unas vigas que bajan metálicas, pero dan eso que les hablaba antes de la sensación de hostilidad y ganas de arrancar del espacio. También tienen unos asientos más incómodos, no son todos como acolchonados. Y este que sería un ejemplo, que es nuestra oficina, que es como de más confort, se está usando mucho ahora lo que se llama The Healing Office. Se desarrolló un concepto que lo están desarrollando acá en el NAD, Pablo Redondo, que es, digamos que la oficina no solamente tiene que evitar estas enfermedades, sino que también tiene que curarte y hacer que uno genere esta neurogénesis. Entonces, estamos buscando sanar todo un poco lo que pasó en estas décadas pasadas, producidas por el estrés, producidas por las malas prácticas, y bueno, estamos muy convencidos que entre el diseño y la ciencia podemos lograrlo, y en esta nueva generación estamos desarrollando todo este concepto de heal, de sanar. Y bueno, buscar un poco activar los sentidos, los sistemas del cuerpo, los sistemas que están atrofiados, y desactivar aquellos que están colapsados. Así que yo creo que esto es súper importante, este nuevo concepto. Así que hasta acá llegué, estamos súper bien en el horario. Ahí les dejo nuestras redes sociales para que nos conozcan, Antico Estudio. Pero bueno, nosotros somos fieles convencidos que nuestro hogar influye constantemente en nuestro bienestar, en nuestro espacio de trabajo también, y creemos que la decoración o el interiorismo tiene que tener como objetivo no solamente embellecer, sino también ayudarte a vivir más feliz. O sea, para eso estamos, para aportar como un granito de arena en todo esto que estamos viviendo. Oye, Ana, tremendo, qué interesante. Oye, la verdad que me quedé con muchas ganas de seguir. Sé que el tiempo es limitado, pero qué increíble que hay cosas que dejamos pasar. Yo creo que no por ignorancia, sino porque no nos alertan de que hay cosas que nos hacen ser mejores. Por ejemplo, que un lugar de oficina Ay, se cortó. Ana, una pregunta que hacen en el chat, y la verdad que hay varias, pero voy a resumir una, básicamente sobre la luz y el color. Sí. Y la otra pregunta es sobre la tecnología que usan, herramientas como para medir lo que mostraste que eran los lentes o los brazaletes, para medir la ansiedad. ¿Se ha demostrado que el orden o el buen diseño de tu oficina hay resultados empíricos que dicen que sí te baja la ansiedad, por ejemplo?
Claro, como te decía, esto se mide con distintos instrumentos. Ahí les mostré 5 en una de las láminas, en una de las diapositivas de slide. Estaba el brazalete, estaban los lentes, 2 tipos de lentes, estaba el encefalograma, estaba las caras, las emociones. Pero claro, el sistema endocrino, que es el de digamos que te mide estas hormonas sudoríparas que uno dispara, te mide también el cortisol. Entonces, de ahí se demuestra cómo esto tiene esta efectividad, cómo disminuye, por ejemplo, la ansiedad, y eso hace que obviamente disminuya el cortisol, que es la hormona del estrés. Todo esto está, como te decía, avalado por la neurociencia y por todos estos institutos que están investigando, el primero que fue en San Diego en Estados Unidos, y todos estos que tenemos, uno en México, otro en Brasil y otro en Chile. Oye, Eso Ana, por un lado, lo están midiendo. Esto es para todos, para una población, para que sea como científicamente respetado, tiene que ser una población grande y tiene que pasar por lo menos 50 años. Entonces estamos como recién, como esto empezó en los años 50, y en realidad la primera fundación fue en el año 2003, el de la ANFA. Estamos como recién empezando a obtener los primeros datos más certificados, porque a los científicos no les gusta como sacar una información que no tenga más de, no sé, 25 o 30 años, es como, no está como tan comprobado. Sí. Entonces tienen que tener como su estadística. Sí. Eso por un lado. Y lo de la luz, que me preguntaban de la luz, no entendí bien, la luz y el color. Es como, claro, la luz, no sé qué quisieron preguntar, si eso cambiaba el color. Yo siento que lo que quisieron preguntar es que si bien la luz es tan importante, el color acompaña muchas veces los lugares físicos donde trabajamos. O sea, muchos dicen, solo con luz cumple un objetivo, y no, hay que también mezclar luz y colores, ¿o no? Claro, es que la temperatura de color de la luz, está la luz cálida, que es más amarilla, es como un color más amarillo. Después está la luz neutra, que no es tan amarilla, y la luz azul, que es la luz fría, que esa es la luz mala, entre comillas, porque te activa mucho y te hace lo que es el retraso de la salida de la melatonina. Entonces uno está trabajando como en ese sistema de alerta y está bueno para algún momento del día, como para el mediodía, pero uno no puede estar 10 horas como a ese pic, porque eso obviamente va a traer lo que yo te decía antes, que el cortisol no es que sea algo malo, sino que cuando se establece como algo agudo y que ya uno no sube ni baja, sino que se mantiene en cierto nivel, ahí es donde se ve que se desarrollan otras enfermedades. Genial. Ana, si quisieran contactarse contigo para profundizar algún tema o por último buscar una asesoría con respecto a los lugares de trabajo que ahora son fundamentales. La verdad que vivimos mucho tiempo en los lugares de trabajo y poco tiempo Sí. a A veces más en la oficina que en la casa. ¿Cuál Ahora es que tu volvimos a la Instagram? oficina. ¿Cuál es tu Instagram? Ahí está. @anticoestudio. Perfecto. Y ahí tú Y la subes. página www.anticoestudio.cl. Nosotros con el Pablo Redondo, que es el fundador del NAD, ganamos el premio Arquitecto Interiorista Corporativo del Año con nuestras oficinas, con el diseño de nuestras oficinas. Así que Buenísimo. súper bien Pues, aplicados los conceptos. qué bueno. Oye, Ana, te comento que esta conversación y esta presentación va a quedar grabada y va a quedar en YouTube, en los canales nuestros de la AMDD. Y a nombre de la AMDD y de los socios te queremos agradecer la tremenda presentación que hiciste, porque realmente yo creo que nos movió un poco de las cosas que no estamos haciendo bien. La importancia de nuestro entorno, que no solamente tener una oficina ordenada, sino hay muchas variables más que te hacen ser mucho más productivo. Así que te agradezco a nombre de la AMDD y encantado de seguir conectándonos. Así que a nombre de la AMDD te vuelvo a dar las gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, Ana. Un gustazo, muchas gracias. Cuando quieran, feliz. Chao. Desde sus inicios, la AMDD se ha centrado en promover junto a cada uno de sus socios las buenas prácticas para hacer cada día comunicaciones y un marketing más responsable. Integramos a los distintos actores de la industria, desde empresas avisadoras, agencias y empresas de servicio de marketing, hasta instituciones académicas que nos permiten potenciar el conocimiento y la formación de todos quienes integramos esta industria y los que pronto la integrarán. Nuestra labor no podría llevarse a cabo sin el apoyo de nuestros comités formados por ejecutivos de las empresas asociadas y/o cercanas a la asociación. Actualmente contamos con el Comité de Comunicaciones y Marketing, de Formación y Estudios, de Innovación y Tecnología y de Sostenibilidad.
Por supuesto, es difícil llegar lejos sin ayuda. Por eso, tenemos una importante red de partners y alianzas. Contamos con la participación académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y DUOC, así como alianzas estratégicas con iNegocios y Acción Empresas, entre otras. En la actualidad, casi 50 empresas son parte activa de la asociación, dispuestos a hacer de este un espacio de desarrollo, colaboración y trabajo en equipo. Nuestro Código de Ética y Autorregulación y el Consejo son los pilares bajo el que se rige la AMDD y establece normas generales de responsabilidad y ética empresarial, que recoge las mejores prácticas internacionales, contando con la orientación y asistencia de las principales organizaciones gremiales en la materia. Por otro lado, hemos lanzado 10 ediciones del magazine AMDD en los últimos 2 años, que recopilan las mejores entrevistas nacionales e internacionales de expertos en temas de vanguardia de la industria. Hemos desarrollado también estudios de Data Driven con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Customer Trigger, ciclos de webinars, encuentros digitales con socios, patrocinio de eventos y seminarios de autorregulación. Todo lo que esté en nuestras manos para aportar de manera positiva al sector se hará con el entusiasmo y profesionalismo que nos caracteriza, en equipo y buscando ser un agente de cambio en la industria del marketing. Unidos hacemos cambios. Juntos somos AMDD.